capítulo 4, flujo de agua, nos queda muy clara que la solución a la ecuación de Laplace, las soluciones gráficas, las soluciones numéricas, que ya conocemos, y faltan los modelos físicos. ¿A qué se refiere el modelo físico? A lo siguiente: cuando uno piensa en agua, piensa en una dimensión en la ley de Darcy y luego en dos dimensiones la ecuación de Laplace, que tiene esta forma matemática. Cuando uno piensa en electricidad, piensa en la ley de Ohm y la ecuación de Laplace la misma, solo que aquí alturas totales y aquí voltaje. Por lo tanto, tienen la misma forma. Consecuencia, si es que nosotros decimos tenemos una presa de esa forma que tiene esa situación y aquí hay un borde, nos preguntamos si aquí hay otro borde, ¿no? ¿Cómo va a ser el flujo? Como hemos visto, el flujo de electricidad va a ser igual al flujo de agua. Por lo tanto, se dice, ¿qué pasa si yo tomo un papel conductor y ese papel conductor, en ese papel conductor yo paso corriente y las líneas equipotenciales de corriente van a ser iguales a las del agua? Entonces, y lo propio, las líneas de flujo de corriente van a ser las de agua. Consecuencia, el modelo físico es tomar a escala lo que va a suceder en suelo agua a un modelo papel conductor electricidad. Esa es la idea. El día de hoy no utilizamos esto, no necesitamos un laboratorio sino una computadora y ya vamos a ver un momento por qué. Pero eso siempre ha sido parte de la solución. Y el otro es el modelo de tanque de arena. Entonces, si yo tuviese, por ejemplo, un pozo o un río o uno de estos y en lugar de poner suelo, arcilla, pongo solo arena y analizo cuál es el movimiento a lo largo de mi tanque físico de arena, no me toma mucho tiempo y voy a poder ver cómo se comporta para obviamente una cierta situación de permeabilidad grande. En permeabilidad más pequeña va a ser la misma idea. Entonces de ahí viene este asunto del modelo de tanque de arena. El día de hoy no usamos aquello, solo sabemos que existe. Perfecto, con eso dicho, veamos detalles sobre lo ya que sabemos, flujo en dos dimensiones principalmente. Y pensemos en estas situaciones. ¿Por qué? Porque ahora queremos hablar unos minutos, como dije, ya hemos hablado rápidamente de un gradiente de egreso y cómo calcular en un ejercicio, pero ahora entendamos más detalles sobre ese gradiente hidráulico de salida. Imaginémonos este primer caso. Entonces uno ahí dice, entiendo que el agua entra por aquí y entra al suelo, luego se mueve por ese lado y sale del suelo por acá. Hay salida en ese sector, aquí hay entrada. Lo propio aquí, si uno tiene este sistema, entra el agua por aquí y sale por acá. Y siempre uno tiene la idea de una diferencia de alturas totales. Entonces, ¿qué pasa si yo veo al salir la diferencia de altura en una longitud? Entonces, lo que realmente tengo es un gradiente de egreso al salir. Sería en forma general aquí y en forma general aquí, ¿verdad? Ahí está el gradiente de egreso. ¿Cómo calcularlo? Pues recurramos a lo que ya conocemos. ¿Qué conocemos? Conocemos las redes de flujo. Entonces ya hemos visto que es posible dibujar esto. Entendemos que una partícula, y dibujamos una cualquiera en este momento, entra por aquí, hace un recorrido, sigue el recorrido y sale por aquí. Entonces la pregunta es, al salir, ¿cuál es el gradiente? Entonces uno dice, a ver, si tomo esa partícula, puedo yo, por ejemplo, para esa partícula tomar esos dos puntos, agrando un poquito, y digo, esas partículas representan que aquí ya es una salida, evidentemente. Y aquí hay una caída de potencial. Yo sé cuál es la caída de potencial ahí, ya es lo que he visto desde siempre, comillas, desde siempre, y ahí yo puedo ver que hay una diferencia, delta H del total, ahora voy a mantener eso para no confundirme, dividido entre el número de caídas. Eso he aprendido al ver redes de flujo. El delta H es este de aquí, la diferencia total, y en una caída es dividido entre el ND. Entonces yo sé entre esos dos puntos cuál es realmente la caída de potencial, y además entre esos dos puntos también conozco que hay una longitud, y si no son muy largos los cuadrados, hay una longitud que digo en una dirección. Entonces entre esos dos puntos hay una caída y una longitud. Como está en la salida, inmediatamente digo, muy interesante, el gradiente siempre es delta H dividido entre una longitud, en este caso he puesto delta L, en este caso sería el delta H mayúscula sobre ND dividido entre L y me daría ese gradiente en ese punto. A eso se refiere un gradiente en dos puntos que ya sean la salida. Y es claro que si veo otros puntos, puedo hacer lo mismo entre, por ejemplo, este punto y ese punto, o también puedo hacer lo mismo entre este de acá y ese de ahí, ¿verdad que sí? Entonces simplemente digo, aquí hay una longitud entre los puntos verdes, diferente al azul, hay una longitud entre los rojos, diferente, pero todos entendemos que tienen una caída de potencial. Cualquier punto que tome o celeste o verde o rojo tiene un delta H y un delta E, y todos representan una salida, por lo tanto todos son un gradiente de egreso. Pero si comparo, digo, por ejemplo, entre el celeste y el celeste tiene la misma caída que el verde, pero la longitud es definitivamente menor en el verde, por lo tanto el gradiente en el verde va a ser mayor, quiero decir, en el celeste. Y si voy hasta este último punto que representa el movimiento a lo largo de
la superficie impermeable, el caso más desfavorable en el que el gradiente va a ser mayor, va a ser en el caso este último. Y voy a dibujar un punto más, voy a marcar en rojo, un poquito diferente el rojo aquí, y voy a agrandar esos puntos, y digo, ahí tengo la posibilidad de ver entre los puntos rojos, todos representan la salida. ¿Qué pasa si decido hallar el gradiente hidráulico entre este primer punto y ese segundo? Ambos en la línea equipotencial final y el anterior. En ese caso, la caída es delta H mayúscula sobre ND y la longitud que aparece aquí es una longitud L en rojo. Entonces el gradiente hidráulico es delta H sobre el delta L que yo di. ¿Qué pasaría si deseo hallar el gradiente de egreso entre los dos puntos rojos más separados? También es un gradiente de egreso en la última trayectoria, en el egreso mismo del agua pegado ahí. Y entiendo que igual va a estar relacionado con prácticamente lo mismo, un delta H, pero cuidado que hay que medir bien el delta H sobre el delta E. Entonces el gradiente de egreso, por ser el término egreso, evidentemente está relacionado con la salida, pero el más desfavorable es el pegado aquí a la superficie. Y aquí dice que el correcto, porque la salida verdadera, si agrandamos esta porción, está asociada con eso. Entonces, los dos puntos que debo tomar correctos, aunque los otros rojos funcionan igual, son este de acá, porque de ahí sale con este de acá, y ahí hay una longitud delta L, por lo tanto el gradiente de egreso es calcular el delta H entre esos dos puntos, entre ese delta L. Si tomase los dos otros puntos, prácticamente no hay diferencia. Pero esa es la idea de un gradiente de egreso. Esa es la forma. Entendido eso, nos es más fácil visualizar otra vez lo que dijimos hace un momento, que es que tenemos un fragmento tipo 2 o 3, porque 2 es con B igual a 0, y si B es diferente a 0 es 3, entonces tenemos esta situación. Tomamos S sobre T, subimos y llegamos a ese valor. ¿Qué aparece ahí? Agrandamos un poquito y nos dice el gradiente de egreso es el valor S, que está aquí, dividido entre la pérdida en ese fragmento. Se entiende que es el de salida, entonces la pérdida en este fragmento asociada con esos datos es el que entra ahí, el que ya conocíamos, el phi sub i sobre la sumatoria de phi por delta H, es ese valor. Si aparece el S y además tengo que esto es igual a algún valor que encuentro en la tabla, puedo determinar el gradiente de egreso. Y ahí se refiere al gradiente con el que sale acá. Y por supuesto en este método ya no puedo decir, es entre este y este punto, no creo que es entre este y este punto, es el gradiente de egreso ahí que se supone el más desfavorable, porque en el método de fragmentos es para todo el fragmento que se da el gradiente de egreso. Esa es la idea y esa es la manera de manejar esta ecuación. ¿Cuál es otra manera para los mismos fragmentos? Aquí dice el gradiente de egreso es el delta H del fragmento, sé que es eso. Si tengo este fragmento, entonces es este delta H para ese fragmento, aparece ahí por pi dividido entre 2 KTE. Entonces, ¿qué aparece acá? El valor de m. Entonces no me acuerdo, pero me acaban de decir que está resuelto con un valor de m cuadrado. Bueno, no importa, la cuestión es que es esta, no es en el cuadrado, es m. Entonces utilizo m y que calculo del fragmento, como ya sabía. La tabla me dice que puedo hallar el valor de k aquí, sabiendo el m al cuadrado, ¿no? Que es diferente, pero aquí entra el valor de m, aquí está m cuadrado, y donde entre m cuadrado determino k, ese es el valor que entra ahí, y t es cuestión de la geometría. Y ahora queremos definir esto que es la presión ascendente. Y aquí tenemos otra vez alguna presa, y por supuesto que podemos calcular, eso no se nota mucho, pero vamos a dibujar con claridad. Y decimos para este punto B, para que lo que representa, vamos a poner un eje aquí que le quiero llamar presión de poros. Y de este lado, claro, es el mouse que no me permite hacer una línea recta, voy a poner la distancia X, le puedo llamar así. Y queda claro que yo puedo calcular la presión de poros, como ya sé, y he practicado aquello durante estos días, y puedo calcular la presión de poros en B, en C, ¿por qué no en A? Porque está del otro lado. Quiero lo que solo es la base, en B, en C, en D, en E, y luego en F, son cualquier punto. O sea, quiero decir, puedo calcular presión de poros a lo largo de todo eso, ¿verdad? Son varios puntos. Y cada punto tiene un valor, no importa cuál sea, voy a yo dibujar en idea, el primer punto tiene una presión, los otros tienen otras presiones, y el último tiene una, y hay una relación de presión de poros ahí abajo. Este gráfico que está visto así, es eso, es la presión de poros. Y aquí ese gráfico está dibujado con una relación lineal, tiene una relación lineal, y eso quiere decir que aquí se puede pensar que se trata de una línea, por supuesto que sí. En forma general decimos es una curva, dependiendo que pueda haber aquí qué sistema, pero por supuesto va a ir perdiendo carga de forma uniforme aquí, a no ser que haya algunos otros detalles, etcétera, etcétera, lo que sea. Pero entendemos que sí tenemos esa relación y sabemos cuál es la presión de poros. Por lo tanto, podemos saber cuál es una presión de poros promedio, ¿verdad que sí? Entonces yo puedo decir, esa, no importa que sea lineal o no lineal, representaría que aquí abajo hay un diagrama para todos esos puntos promedio, un valor constante. Y ahí puedo decir, es también un valor de U promedio, ¿verdad que sí? Y yo sé que cualquier presión en forma general, P de presión, es igual a una fuerza dividida entre el área. Y si ahora quiero calcular una fuerza de física, es la presión multiplicado por el área. Entonces esta fuerza que es del agua, porque hay una presión de agua, yo la voy a llamar U. Entonces la fuerza que produce la presión de agua
como ya he visto aquí, es la presión, que es U promedio, ¿verdad? Multiplicado por el área. Y digo, a ver, ¿cuál es el área? Nunca me tengo que confundir. Yo puedo, para hallar el área, decir, aquí tengo unos elementos, del punto B hasta aquí el punto J, hay una distancia que puedo llamar B, y el espesor tiene un ancho, una longitud L. Entonces el área es BL. Pero L, como no sé exactamente cuánto es, y estoy solo tomando un metro, tomo un metro, igual que he tomado antes. Consecuencia, la presión, la fuerza, está asociado con U multiplicado por B multiplicado por 1. U, este valor, marquemos bien, U es este valor, multiplicado por esta longitud. Y ese es el diagrama, ¿verdad? El diagrama de presión de poros, U multiplicado por B. Y ese diagrama, para hacer el promedio, era la misma sección del otro diagrama, porque así obtuve la presión. Por lo tanto, se dice, y eso también se ve en hidráulica, es que la fuerza asociada con el agua sobre la presa es el área, y así hay que entender el área del diagrama de presión de poro. O que lo que es lo mismo, U es el valor promedio multiplicado por B multiplicado por 1. Pero obviamente habrá variaciones si es que es una relación lineal, es inmediato. Si la relación no es lineal, no importa. Yo podré calcular lo que sea, podré dividir entre partes, podré tener un trapecio para cada parte y sumar todo el área. No importa, el hecho es que he entendido que aquí hay una sección asociada con el diagrama U en función de X, lo cual da un diagrama claro para cada caso, lo cual es un promedio, y de ahí he deducido que la fuerza misma es U por V. ¿Dónde actúa esa fuerza? La dibujamos. Esa fuerza tiene que actuar en el centro de ese diagrama de presiones en sentido ascendente. Entonces, de ahí viene el título que tenemos, presión ascendente o fuerza de levante. Y la fuerza de levante no es nada más que el área del diagrama de presión de Bohr. Y por supuesto, ¿cómo se calcula? Uno dice que usar redes de flujo. Y con las redes de flujo nos ha quedado muy claro cómo calcular las presiones en los diferentes puntos, gama del agua por la altura pisométrica. Y ahora hay que hallar el área de ese diagrama, y esa es la fuerza de levante. Si yo tengo este otro sentido, tengo este otro método para una misma situación, puedo también calcular para diferentes puntos, puedo yo calcular alturas y presiones, como he aprendido en el capítulo anterior, y calculo para diferentes puntos presiones a lo largo de este borde impermeable, y el área de ese diagrama de presiones es claramente la fuerza de levante. Entonces puedo usar también el método de Franklin. Ahí no hay problema, eso es lo pasado. Vamos a añadir que hay un método aproximado para calcular esas presiones. Es el método de Lane. Es uno aproximado para hacer ese cálculo a lo largo de esa superficie. Entonces pensemos que en este caso, entre este punto y este punto hay una altura delta H, aquí está, y el agua va a circular de un lado a otro y va a perder ese en total. Queremos ahora entender la línea que sigue alrededor del borde impermeable. Entonces la marcamos y decimos, esa línea representa que entra el agua en el punto 1 y baja y llega ahí abajo. Dependiendo del espesor, vamos a darle, luego sigue una trayectoria horizontal y luego sube otra vez verticalmente y luego avanza y llega hasta un punto C cualquiera y sigue avanzando y recorre hasta el punto 4 y luego termina en el punto 5. Ese es el recorrido que hace una partícula de agua y va perdiendo del punto 1 al 5 una altura delta A. Bueno, tomamos un punto cualquiera y deseamos averiguar qué es lo que va a pasar en ese punto C. Y Lane dice, mire, la pérdida que va a haber del total del sistema, no solo un fragmento, sino del total del sistema, porque aquí he marcado que de 1 a 2 a 3, luego a 4 y a 5, hay diferentes longitudes, todo el sistema. Aquí Lane dice, voy a yo decidir que esa pérdida hasta ese punto, aquí está, la pérdida hasta cualquier punto, este C, es una fracción del delta H. Obvio, eso es lo que siempre he visto, delta, una fracción del delta H. Un LI dividido entre un L'. Y uno dice, a ver, por ejemplo, el L' está asociado con longitudes verticales y longitudes horizontales. ¿Y qué dice? Que el L', el que entra aquí en la fracción, no tiene el mismo peso en el vertical que en el horizontal. Resulta que no es lo mismo que vaya en sentido vertical a que recorra la misma longitud horizontal en el sistema. Método nuevo, el de Lane. Entonces nosotros decimos, perfecto, en ese sentido yo puedo decidir, tomo un color para aquello, un color verde, por ejemplo, y digo, aquí de este punto 1 al punto 2 ha habido una longitud vertical 1. Luego del punto 2 al punto 3 ha habido otra longitud vertical 2. Y una tercera del punto 4 al punto 5 ha habido una longitud vertical 3. ¿Todos de acuerdo? Estas son las longitudes verticales. En este método no tienen el mismo peso que las horizontales. Y además, ha recorrido esa partícula en el sistema una longitud horizontal 1, aquí en la parte inferior. Luego vamos a dividir y decir, ha recorrido una longitud horizontal 2. Y ha recorrido una longitud horizontal 3, porque la 2 es del punto 3 a C, a cualquier punto, y de cualquier punto C a 4 es la longitud horizontal 3. Entonces, en esa situación, digo claramente que toda la longitud que entra aquí es L', y L' está asociada con la sumatoria de longitudes verticales más un tercio de las horizontales. Entonces, en este caso, este L' tendría que ser lo siguiente. Pongamos L', toda la longitud, todas las verticales. La longitud vertical 1 más la longitud vertical 2 más la longitud vertical 3.
Más un tercio tienen menos peso las horizontales. Entonces, ¿cuántas horizontales hay? Otras 3. La longitud horizontal 1 más la longitud horizontal 2 más la longitud horizontal 3. Ahí está. La longitud horizontal 1 más la horizontal 2 más la horizontal 3. Y ahí tengo un L'. Entonces no puedo, igual que he estado haciendo en el método de fragmentos, en el método de Lane no es sumar S más S más S y decir todo, no, sino que entra en un tercio como peso. Entonces ahí tengo la longitud total. Ahora es re fácil pensar que será este LI, ¿verdad? Una vez que entiendo aquello, digo la longitud hasta el punto adecuado, LI, este de acá, ¿no? Ese LI, está relacionado a lo mismo hasta el punto adecuado y eso va a involucrar lo vertical. Y lo vertical es la distancia vertical 1 más la longitud vertical 2, las dos, más un tercio de ¿qué? De las horizontales. ¿Y cuáles son las horizontales? La horizontal 1 más la horizontal 2 y he llegado aquí. Entonces en este caso tengo claramente que el L' está asociado con esa longitud y al revés el LI y el L' está relacionado con la longitud total, pero cada una de ellas con valor entero en lo vertical y un tercio de lo horizontal. Y si ya he hallado la pérdida de energía hasta ese punto, una fracción del delta H, entonces la altura total va a ser la inicial menos este delta H y ahí tengo la altura total. Y de esa manera, si tengo la altura, tengo la presión de poros y puedo hacer lo mismo desde el punto 3 hasta el punto 4 y a partir de eso tengo claramente una presión de poros y por supuesto eso quiere decir que además tengo un diagrama de presión de poros utilizando el método de Lane. Este es más estimado, los otros son más exactos, este es estimado, pero uno puede trabajar más rápido con este método, pero vuelvo a decir es estimado. En su examen lo único que va a suceder es que yo les voy a decir utilicen el método de Lane o el método de fragmentos o la red de flujo, lo que sea. ¿Qué sucedería si el suelo no es isótropo? Si Kx no es igual a Kz. Entonces igual decimos, ¿qué pasaría si estoy trabajando con redes de flujo? ¿Y qué sucedería si estoy trabajando con el método de fragmentos? Bueno, la idea es muy simple. Me dice, por ejemplo, tenemos este caso. Agrandamos un poquito y entendemos que tenemos ahí. Ahí tenemos una altura 2b y resulta que sabemos que Kz es 4 veces Kx. Kz es igual a 4 veces Kx. Entonces entendemos que se puede dibujar una red de flujo y esa red de flujo no tiene por qué tener elementos cuadrados. Eso se ve mejor en el siguiente. Si Kx es 4Kz, se ve mucho mejor la diferencia. Uno dice, muy interesante, puedo ver que esa diferencia ocasiona que la red de flujo de lejos no sea cuadrada. Ahí está la clave. Debido a la isotropía, la red de flujo no es cuadrada y puedo ver yo estos puntos. Este hecho me cambiaba, no se ve gran diferencia, pero aquí sí puedo ver la diferencia y es clave esto. Entonces, ¿cómo trabajamos? ¿Qué hacemos nosotros sabiendo que la red de flujo va a ser otra? Agarramos y hacemos un cambio de ejes. Decimos, todo funciona y ha funcionado en un eje XZ. Ahora yo voy a trabajar en un eje X', Z'. Y aquí solo está una posibilidad. ¿Y qué quiere decir eso? Que mi nuevo eje va a estar relacionado con el anterior, con la relación Kz sobre K. Eso involucraría si Kz es 4Kx, que este valor es 4 raíz 2. Eso quiere decir que todo X ahora es 2 veces el anterior. Y el Z' sigue siendo el mismo. Si estuviese en este otro caso, lo propio, estuviese relacionado con un cuarto, un medio del anterior. Y ese es el cambio de ejes. Entonces, si yo veo aquí cualquiera de estas cosas, por ejemplo, digo, se trata de este dibujo, esta es una línea normal y en esta línea hay un X y hay un Y como X. Consecuencia, voy a yo dibujar en este último punto una presa cualquiera. Presa cualquiera en ese último punto la puedo poner de la siguiente manera. Digo, aquí en lugar de una sola línea para ilustrar, resulta que hay una presa que tiene un ancho ahí y sigue cierta inclinación hasta ahí y este de acá es el borde por donde va a circular agua y además tiene una tableta ahí hasta abajo. Entonces entiendo la relación y digo claramente hay dimensiones X y hay dimensiones Y. Voy a, por ejemplo, poner que esta es la dimensión X y esta es la dimensión Y. No estoy dibujando los ejes, solo estoy diciendo algo es X y algo es Y. Y entiendo. Para esa presa, esta distancia es X, esta distancia es Y, y ahí puedo hacer mi red de flujo tal cual he aprendido hasta hace un instante. ¿Qué cualidades tiene esta red de flujo? Los elementos cuadrados, etc. Ahora digo, resulta que no puedo yo hacer eso. ¿Por qué? O porque Kz es 4 veces, bueno, no siempre 4, ¿no? En este ejemplo, para entender bien, puede ser cualquier relación con Kx o cualquier relación de este otro estilo. En ese caso tengo que hacer un cambio de ejes. Y mi cambio de ejes me dice que X' es un valor del anterior X. Entonces cambio de color y digo, eso va a involucrar que mi X va a ser diferente. En un caso he dicho puede ser el doble con estos 4, en otro caso la mitad. Entonces vuelvo a graficar mi presa y que X sea el doble representa llegar a más o menos ahí, ¿verdad? Es una nueva presa con una nueva longitud. Y de ahí que este otro color representa una distancia X'. En la misma presa, en un nuevo eje. Tengo yo que la presa roja ya no la puedo dibujar en esa dimensión.
Ahora le cambio la escala y esa misma presa, para considerar un flujo anisotrópico, la dibujo con estas dimensiones. Y para esas nuevas dimensiones dibujo una nueva red de flujo. Para las nuevas dimensiones, como si nada pasara. Y la nueva red de flujo va a tener también elementos cuadrados, pero asociado con este nuevo dibujo aquí listo. Una vez que he hecho eso, he cambiado los ejes X' y Z, tengo un nuevo dibujo con una nueva red de flujo debajo. Y ahí calculo el caudal con esa nueva red de flujo en FND, un delta H y un K'. Y ese K' es raíz de KX por KZ. Ese calcula el caudal. Y en esa nueva red de flujo puedo calcular igual, por supuesto, alturas y presiones. Y esa es la manera de hacer ese simple cambio. Representa introducir el flujo no isótropo utilizando redes de flujo. Así de fácil. ¿Podemos hacer esto mismo en el método de fragmentos? Sí, es tan fácil como pensar en lo siguiente, en este valor de R. ¿Se acuerdan que en la clase anterior les he dicho, ahora R es 1? Bueno, este R no es nada más que la raíz cuadrada de KZ sobre KX. Si KZ es igual a KX, todo lo que hemos estado manejando, flujo isótropo, entonces ese valor de R es 1 y no hay problema. Pero si R es diferente de 1, 2, un cuarto, un octavo, lo que sea, dependiendo de la situación, ese valor entra aquí en C2 y en este caso, es solo un caso, porque hay que ver qué fragmentos me permiten eso. Entonces, ese fragmento que tiene un C2 aquí y un C1 aquí, calculo el C1 normal y el C2 va a variar por el valor de R y el valor de phi que encuentre, ese que está aquí, va a ser afectado por la anisotropía. Y eso es todo para el método de fragmentos y luego se trabaja tal cual se conoce para hallar caudales y presiones. Pero el valor de phi del fragmento es afectado por el valor de R. Nada más es así de simple el asunto de anisotropía. Y finalmente, uno también puede pensar en un suelo estratificado. En otras palabras, que este sea un suelo 1, aquí está el suelo 1, con un coeficiente K1 y hay un cierto movimiento. Aquí, como se entiende, el movimiento del agua va en ese sentido, por lo tanto, sin pensar que es que ahí existe una red de flujo y aquí aparece una red de flujo cuadrada, por eso hay un delta A y un delta A y puedo trabajar. Bueno, ¿qué sucede? ¿Qué está pasando acá? Que aquí hay un límite para el suelo 1 y el agua pasa al suelo 2 con otra permeabilidad y aquí hay una superficie. Entonces, aquí también necesito dibujar una red de flujo y la dibujo. Aquí aparece un delta A, ese es un delta S. Y aparece una nueva red de flujo con un delta S y un delta B. Y se nota que ya no son elementos cuadrados, pero igual hay una nueva red de flujo. Y por lo tanto podré calcular cualquier cosa en la nueva red de flujo, al menos en idea general. Y en ese sentido, ¿cómo se dibuja el delta S y el delta B? Dice, mire, hay unos ángulos que se relacionan con la permeabilidad y la relación entre delta B y delta S se relaciona con la permeabilidad. Entonces digo, perfecto, entonces me voy a los ángulos aquí y digo, si la red de flujo seguía esa trayectoria, una trayectoria de flujo de agua viene por aquí y llega a ese punto, cambia su dirección, entonces dice, con relación a esto, una perpendicular y alfa 1 definido con la perpendicular y esta trayectoria. Conocido es alfa 1. Entonces, si alfa 1 es conocido, lo que realmente no es conocido es alfa 2. La tangente de alfa 2 va a ser tangente de alfa 1 por K2 sobre K1. Y alfa 2 es conocido. Si alfa 2 es conocido, de la perpendicular marco alfa 2 y ya tengo esa línea. Y para la siguiente, tengo la siguiente, y para la siguiente lo propio y lo propio. Ahí está con alfa 2. Por lo tanto, si tengo estas líneas, tengo delta B. Delta B es conocido, conociendo el ángulo. Y si conozco delta B y conozco las permeabilidades, que obviamente las tengo que conocer, despejo delta S y a partir de eso tengo el valor de delta X. Consecuencia, estas simples ecuaciones que no hay que saber de memoria, me llevan a poder moverme en un suelo estratificado usando una red de flujo. Al menos el concepto, no es difícil el concepto. Por supuesto que adicionalmente a todo esto están los elementos finitos, los cuales no vamos a ver a detalle, no en absoluto. No vamos a ver el detalle de esto, sino que vamos a decir que es posible para una situación dibujar los elementos finitos y terminamos con una solución, con un nivel freático, con líneas equipotenciales, líneas de flujo, y a partir de eso se entiende que podemos conocer cualquier cosa adicional. En un momento vuelvo a este asunto de los elementos finitos, el flujo en 3 dimensiones. Si bien es real el flujo en 3 dimensiones, para ingeniería civil la idea es que prácticamente todo se mueve en 2 dimensiones y las 3 dimensiones son pozos, por ejemplo, en que evidentemente hago una perforación, saco agua y alrededor del pozo en 3 dimensiones hay movimiento de agua. Pero si corto, por ejemplo, este acuífero, voy a terminar con un movimiento en una dimensión. Vale. Aquí un pequeño dibujo que muestra que hay programas que permiten, si realmente tengo una presa muy pequeña en la que sé que la sección plana no va a ser realmente plana y necesito analizar todo en 3 dimensiones, hay programas que permiten hacer aquello, nada más. Entonces con eso hemos dicho todo, lo único que nos falta es ver un poquito más sobre esto de acá. Voy a mostrarles algo de uno de los programas que pueden hacer el programa. Este programa es el SIP y ahí nos dice hay ciertos problemas resueltos. Y en estos problemas resueltos se han usado elementos finitos, que se ha formado una malla, y esa malla detrás tiene la matemática de elementos finitos, y nosotros no decimos más. ¿Qué hemos formado? Eso que está ahí. Lo que hemos aprendido es poner una presa, un nivel de agua aquí, un otro nivel de agua allá, aquí especialmente
una tabla estaca, una taguilla, y el agua que fluye desde aquí hasta aquí con estos límites que se pueden ver en el material amarillo con una cierta permeabilidad. Bueno, ¿qué hace este programa? Es muy fácil, vamos directamente al resultado y nos dice, mire, ese es el resultado, le hacemos un pequeño cambio, quitamos los vectores de movimiento, que así da siempre, y decimos lo primero que nos da el programa por los elementos finitos son las caídas, y aquí dice, si este es el nivel de referencia, esta elevación está en pie, esto es 60, y se mueve hasta esta que es una altura de 40, y de aquí a aquí pierde 2, 60, 58, 56, 54, 52, etcétera, etcétera, 42, 40, y esas son las equipotenciales. El programa no es que dibuja como nosotros dibujásemos, sino que calcula utilizando diferencias o elementos finitos. Vuelvo a decir, no nos metemos en más detalles. Y el programa nos dice que podemos dibujar, aquí viene el mouse y el dibujo, las líneas de flujo. Entonces pruebo así cualquiera y digo, ahí puedo dibujar una, ahí podría yo dibujar otra, cualquiera. Por supuesto, las he puesto en cualquier sentido y no necesariamente esa es una red de flujo. Pero sé que puedo dibujar. Las vuelvo a borrar y, por ejemplo, digo, a ver, razonable sería una I y quizá otra I inicialmente. Entonces, razonable, ¿verdad? Puedo pulir un poquito cada una de estas y hacer un dibujo, por ejemplo, así, un poquito más cuadrado, pero así puedo pulir. El programa no permite más, pero ahí termino, como ustedes pueden ver, con eso. Puedo hacer que las caídas no sean cada 2 pies, cada pie, cada 50 centímetros, lo que sea. Pero finalmente me queda claro que estos programas hacen lo que sabemos hacer. Aprender un programa y hacer esto es mucho más fácil hacer una red de flujo en papel. Pero una vez que sea el programa, pues hacer esto está bien. Eso con respecto a un primer dibujo, a lo que haría un programa. Damos un segundo caso. ¿Qué otra cosa puede hacer este programa? Dice, mire, también puedo introducir flujo no solo no confinado, sino adicionalmente flujo no confinado y establecer las condiciones en un terraplane con ciertos ángulos, cierta geometría, etcétera. Las condiciones aguas arriba, las condiciones aguas abajo y correr. ¿Y qué puede hacer el programa? Lo que nosotros hemos aprendido a hacer con correcciones, la línea freática y esas cosas. Le quitamos los vectores y decimos ahí sin vectores, ahí está nuestra línea freática. Igual queremos dibujar una línea de flujo y podemos decir, por decir algo para este caso, quizás lo más cuadrado es eso, para ver esto aquí y aquí. Si cambio, puedo poner más líneas, eso me queda claro, ¿no? El hecho es que aquí puedo dibujar lo que sea para tener una verdadera red o ver cómo se mueve el flujo, lo que sea. Y es obvio que el programa me permite hallar lo que he hallado antes. Aquí ya está corregido aguas arriba la línea freática, aquí también, y esto representa que sale el agua. Muy bien. Y también este programa permite cambiar y decir, ahora, ¿qué sucedería si le ponemos un drain y el alta es 180? El programa hace el cálculo inmediatamente. Entonces, no importa cuántos, yo sé que eso no es exactamente una red de flujo cuadrada, pero me ha quedado muy claro cómo yo puedo trabajar en estos programitas y entender qué cosas hacen, ¿no? Posiblemente ahí tengo una de esas y estoy tranquilo. Y de esa manera puedo yo hacer en un programa lo que sé hacer manualmente. ¿Qué otra cosa hace mi programa? Veo un tercer caso y digo, mi programa en un tercer caso permite volver a introducir uno de estos, pero miren, puedo yo, como ya les he dicho en los casos anteriores, tener algo homogéneo, dice, resuelva con algo homogéneo, con lo que decíamos antes, si le quitamos el vector, tenemos una situación homogénea. Podemos hacer el cambio y ponerle alguna situación drenada y cambia. Podemos además hacer que una parte aquí tenga una otra permeabilidad, lo que diga al final muy rápidamente de flujo a través de diferentes materiales en suelo estratificado, podemos hacer el cambio. Y ahí tenemos esa condición o esa otra condición para cuando esta permeabilidad es diferente a esta y a esta. Hay drain, no hay drain. En otras palabras, podemos hacer más cosas. Y este dibujo ya me dice que el programa me va a llevar más allá de lo que puedo hacer gráficamente. Asuntos de la vida real. Pero si yo he podido hacer esas redes de flujo en un gráfico, voy a entender muy bien qué son estas otras cosas. También entra la anisotropía. Me dice, para un suelo que se considere homogéneo, hay un resultado de ese estilo. Y si aplico alguna anisotropía, hay algunos cambios que puedo ver ahí. No me preocupa mucho cuál es el resultado. Lo que sí entiendo es que puedo yo dibujar cualquier cosa. Y ustedes han hecho y ahora les muestro que esto puede hacerse en estos programas y ahí es donde uno encuentra lo necesario. Y si es que le pone anisotropía, perfecto, igual hace el asunto para anisotropía. Y por supuesto, ya estas son cosas que dibujar sería mucho más difícil, entonces uno requiere aquí. Y por último, ¿por qué uso uno de estos programas? Porque en la vida real muchas veces tiene los siguientes casos, esto que está aquí, la presa de la que hemos hablado, con cualquier tipo de drain, con un núcleo con diferente permeabilidad, y ahí simplemente decimos, corremos y encontramos un resultado. Ya hemos entendido que puede hallarse una línea freática y puede hallarse adicionalmente el movimiento para diferentes permeabilidades. Es una combinación muy interesante. Y ahora la clave está en que el nivel de agua aquí puede bajar en el tiempo. Entonces vuelvo a poner aquí y digo el nivel de agua está aquí y ha ocasionado ese flujo. Pero ¿qué pasa? Y sucede en las presas que esto disminuye inmediatamente. Un caso de emergencia. Bueno, si eso disminuye, entonces tengo que hacer y ver qué sucede aquí. Entonces de ahí viene la idea de que en el tiempo yo puedo saber qué es lo que pasa. Ahí empiezo, luego han pasado, en este ejemplo, 6 horas, luego han pasado 15 horas, luego han pasado 1.2 días, luego 2 días, luego 3,
miren cómo va cambiando el nivel freático y por lo tanto la presión de poros, hasta que en 30 días se tiene para este caso esa disipación. Y eso es lo que puede hacer el programa. Además nos da la idea en función de ello. Cuando vean presas van a entrar a este detalle y en su vida profesional usan eso. Pero vean qué interesante lo que significa. Excelente. Y con eso hemos acabado flujo de A.